El dinero no es un amo, es un siervo. No tiene voluntad, ni inteligencia, ni poder propio. Es una forma de energía obediente que adopta la dirección que le imprime tu pensamiento. No gobierna, obedece. No crea, refleja. En sí mismo, el dinero es solo la sombra de una idea, la idea de valor que tu mente le atribuye. Cuando comprendas esta verdad, dejarás de temerlo, de idolatrarlo o de rehuirlo, y comenzarás a usarlo como lo que es, un instrumento del bien. La mayoría de los hombres teme gastar. No lo confiesan abiertamente, pero lo sienten cada vez que entregan una suma, cada vez que pagan una cuenta, cada vez que ven disminuir su saldo. En lo profundo del subconsciente late una creencia muy antigua: el dinero es escaso, y si sale de mis manos, no volverá. Esa creencia es una herencia mental de épocas de hambre y privación, de generaciones que vivieron en la lucha por sobrevivir. Se ha vuelto una huella psíquica tan fuerte que incluso quienes viven rodeados de oportunidades siguen repitiendo el temor ancestral de la pérdida. Sin embargo, toda vez que gastas con miedo, das una orden silenciosa a tu mente: no hay suficiente. Y el subconsciente, que es un sirviente fiel pero literal, obedece sin cuestionar. Entonces ajusta tus experiencias a esa orden, y comienzan los retrasos, los imprevistos, las pérdidas. No porque el mundo sea hostil, sino porque tú has sembrado en tu propio campo mental la semilla de la escasez. El dinero, como toda energía, necesita circular para vivir. Si lo retienes por miedo, lo estancas; si lo usas con amor, lo multiplicas. Esta es la ley de circulación divina: lo que se da con alegría y con fe, vuelve multiplicado. Así como la sangre mantiene la vida del cuerpo al moverse libremente, así también el dinero mantiene la armonía de la vida material cuando fluye sin temor. Jesús lo expresó en una fórmula tan simple como exacta: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. No hablaba de moralidad, sino de ley mental. El dar no es un acto de pérdida, sino de fe en la abundancia divina. Cada vez que das, declaras que confías en que hay más. Cada vez que retienes con miedo, declaras que crees que hay menos. Gastar bien no significa despilfarrar ni aparentar. Significa pensar bien sobre el gasto. Si cada pago lo haces con gratitud, estás afirmando que eres parte del orden divino que da y recibe. Si lo haces con queja o con miedo, estás negando la fuente misma de tu sustento. De modo que el verdadero gasto no comienza en la billetera, sino en la mente. Hay una manera sencilla de bendecir tu relación con el dinero: bendice cada suma que entra y cada suma que sale. Cada vez que recibas dinero, di: gracias, Padre, porque este bien viene de ti. Y cada vez que pagues algo, di: bendigo este dinero que sale, porque vuelve a mí multiplicado en orden divino. Estas palabras no son fórmulas vacías, son semillas mentales que activan la ley del retorno. Permíteme contarte el caso de una mujer sencilla, dueña de una pequeña tienda de costura. Durante años vivió con la idea de que cada pago que hacía la empobrecía. Cuando pagaba a sus proveedores, lo hacía con pesar; cuando cobraba, con temor de perder a los clientes. Su negocio apenas sobrevivía. Un día oyó hablar de la práctica de bendecir el dinero, y decidió probarla. Cada mañana, antes de abrir su tienda, declaraba: Dios es mi fuente, mi provisión es infinita. Cada moneda que doy o recibo circula en el orden divino. En poco tiempo, algo comenzó a cambiar. Los clientes antiguos regresaron, nuevos encargos llegaron, y su ánimo se volvió más alegre. Me dijo una tarde, con una sonrisa serena: Padre, ahora disfruto pagar. Siento que cada billete que entrego se multiplica en camino de vuelta. Y así fue. Su negocio floreció, no por casualidad, sino porque cambió la causa interior, su pensamiento. Este libro te mostrará cómo pensar correctamente sobre el dinero, para que deje de ser un motivo de ansiedad y se convierta en instrumento de libertad. No es el dinero el que te falta, sino la conciencia de su fuente. Cuando tu mente se armoniza con la ley divina de circulación, todo gasto se vuelve una bendición.
toda entrada un agradecimiento, y toda cuenta un testimonio de fe. Recuerda, el dinero es un siervo de la mente espiritual. Cuando tu pensamiento es ordenado, amoroso y confiado, el dinero acude obediente, como un río que reconoce su cauce. Porque en el universo de Dios no hay pérdida, solo flujo. Y ese flujo comienza siempre en tu propia conciencia. El arte de gastar dinero. Basado en las enseñanzas de Joseph Murphy. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La riqueza es una idea de Dios. Comienza este capítulo con una verdad tan antigua como el hombre y, sin embargo, tan desconocida por la mayoría. La riqueza es, antes que nada, una idea de Dios. No es el resultado de un azar caprichoso ni la recompensa exclusiva para unos pocos elegidos por la fortuna, sino una expresión natural y legítima del orden divino. Haz una pausa y considera de dónde surge la sensación íntima de querer prosperar, de desear el bien, de anhelar expansión. Esa pulsión interior no es egoísmo ni frivolidad, sino la impronta del Creador en tu alma, porque Dios es plenitud, no escasez, Dios es expansión, no retracción. En cada rincón del universo, desde el girasol que se abre a la luz hasta el río que busca el mar, la vida proclama un mensaje de abundancia. Todo lo que procede de Dios lleva la marca indeleble de la abundancia. Observa la naturaleza, los árboles no producen una sola hoja, sino miles, las estrellas no aparecen de una en una, sino en galaxias sin fin. ¿Por qué, entonces, el hombre teme pensar en grande, soñar en grande, recibir en grande? Solo la ignorancia de las leyes divinas mantiene a la humanidad confinada en la estrechez mental y material. Aquí es donde tu mente debe despertar y abrirse a la verdad fundamental. El dinero, lejos de ser un enemigo o un tirano, es simplemente una de las formas que adopta el bien en el plano material. Es una herramienta, un siervo, jamás un amo. Permíteme insistir, despreciar el dinero, temerlo o condenarlo es, en realidad, rechazar una expresión legítima de Dios. Imagina que alguien rechaza la luz del sol porque teme quemarse, o desprecia el agua porque alguien se ahogó. No es la energía lo que destruye, sino el uso desviado de ella. Así ocurre con el dinero. No es sucio ni maldito, como repiten muchos, tampoco es una divinidad a la que hay que rendir culto. El dinero es energía puesta en circulación por la inteligencia universal, para facilitar el intercambio de bienes, servicios, ideas y talentos en el plano visible. Sin embargo, observa este misterio: amar el dinero por sí mismo, hacerlo el centro de la existencia, conduce a la esclavitud. ¿Por qué? Porque la mente, al fijarse exclusivamente en el símbolo, pierde de vista la realidad que representa. El hombre que solo piensa en amasar dinero sin propósito noble se encadena a la ansiedad, a la avaricia, al miedo de perder lo ganado. Vive como el preso que acaricia las llaves de su celda, pero no sale al mundo libre. En cambio, quien ama el bien que puede hacerse con el dinero, el bien para sí mismo, para su familia, para su prójimo, para la sociedad, vive en libertad. El dinero, en sus manos, se convierte en semilla fértil, en río que riega campos, en antorcha que enciende otras antorchas. Recuerde las palabras del Maestro: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta frase no prohíbe la posesión de riquezas, sino su adoración. Es un llamado a reconocer el orden: Dios es la fuente, el dinero es el canal. No inviertas los papeles. Cuando la mente se aquieta y afirma con convicción: el origen de mi provisión es Dios, el dinero es solo un canal, se destraban las compuertas del suministro. El miedo se disuelve, la avidez se aplaca y la circulación del bien se restablece. Permíteme ilustrar esto con una parábola que encierra un secreto profundo. La llamamos la parábola de los talentos. Un hombre, antes de partir de viaje, confió a sus siervos diversas sumas de dinero. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1,
a cada uno según su capacidad. El primero negoció y duplicó lo recibido. El segundo hizo lo mismo. El tercero, sin embargo, movido por miedo, escondió el talento en la tierra. Al regresar el Señor, felicitó a los primeros por haber multiplicado lo recibido. Al último, lo reprendió, no porque tuviera poco, sino porque no puso en circulación lo que se le confió. Mira la clave: el talento que no se pone en circulación se convierte en causa de reproche, de pérdida, de estancamiento. El universo condena el estancamiento porque la ley de la vida es la expansión, el movimiento, la circulación. Muchos hoy viven como el tercer siervo, guardan, retienen, esconden, por miedo a perder. Pero el miedo es el gran ladrón de la riqueza, porque cada pensamiento de temor se convierte en orden silenciosa de escasez a la mente subconsciente. Quien teme gastar está ordenando pobreza, aunque rece por prosperidad. Quien se avergüenza de cobrar, está rechazando la retribución justa a su esfuerzo y talento. Escucha bien este principio: Dios es mi fuente, la abundancia es mi herencia, acepto la plenitud ahora. Hazlo tuyo. Repite esta fórmula, no como quien repite una consigna vacía, sino como quien enciende una lámpara en la noche. Tu subconsciente es fértil, toda palabra que siembras germina y da fruto, según su especie. Siembra abundancia, cosecharás abundancia. Siembras temor, recogerás escasez. Permíteme abrirte el corazón con dos casos que he visto una y otra vez en mi experiencia de consejería. El primero es el de un comerciante honesto, trabajador, capaz, que sin embargo vivía apremiado por las cuentas. Cuando venía el momento de cobrar por sus servicios, sentía vergüenza, como si estuviera robando a sus clientes. Su subconsciente, marcado por viejas creencias de indignidad y culpa, le impedía recibir con gozo el fruto de su labor. Un día le pregunté: ¿acaso no reconoces que tu trabajo es útil, que tu tiempo es valioso, que tu esfuerzo merece compensación? Él me respondió: siempre me enseñaron que era más espiritual dar que recibir. Le mostré que esa enseñanza, mal comprendida, era un obstáculo para el flujo de la abundancia. Le recomendé bendecir cada pago recibido, dar gracias a Dios por la oportunidad de servir y de ser retribuido. En pocas semanas, su actitud mental cambió. Comenzó a cobrar con dignidad, sin temor, y el flujo de clientes aumentó. El bien que aceptas con alegría se multiplica. El segundo caso es el de un maestro de vocación noble, dedicado a sus alumnos con entrega, pero que creía sinceramente que la pobreza era más espiritual que la prosperidad. Se privaba de muchas cosas legítimas, convencido de que el sacrificio era el camino más alto. Pero vivía angustiado, limitado, frustrado. Un día le pregunté: ¿crees que Dios, que es plenitud, quiere para ti menos que lo necesario? ¿Acaso la limitación engrandece el alma, o la reduce? Le invité a contemplar la vida de Jesús, que nunca predicó la pobreza como virtud, sino la generosidad como ley. Le propuse afirmar cada mañana: acepto la riqueza de Dios en mi vida. La pobreza no es voluntad divina, sino un error mental. Elijo hoy prosperar para servir mejor. El resultado fue un cambio profundo: empezó a recibir ayudas inesperadas, a gozar de pequeñas abundancias cotidianas, y a irradiar una paz contagiosa en su entorno. Amigo lector, escucha este secreto revelado: la riqueza, en cualquier forma, es siempre una idea, una imagen, un estado mental antes de ser un hecho externo. Si tu mente acepta la abundancia como tu herencia natural, el mundo exterior no tendrá más remedio que reflejar esa convicción. Si en cambio persistes en la creencia de que es espiritual ser pobre, la ley no te puede dar lo que nieras de corazón. No te limites nunca a mendigar lo que puedes heredar por derecho de conciencia. Dios es la fuente inagotable. El canal puede ser el empleo, un negocio, una venta, una ayuda inesperada, pero la fuente es siempre una: el Espíritu Infinito. Cuando el canal se seca, la fuente no se agota. Solo busca otro cauce. Mantén tu fe en la fuente, no en el canal. Termina este capítulo con una oración sencilla, pero poderosa. Hazla en silencio, o en voz alta si lo prefieres, pero hazla tuya.
Dios es mi fuente, la abundancia es mi herencia, acepto la plenitud ahora. Todo canal legítimo para mi bien está abierto. El dinero fluye hacia mí de manera constante, ordenada, justa y gozosa. Rechazo el temor, la vergüenza y la culpa respecto al dinero. Bendigo toda forma de riqueza y la pongo al servicio del bien. Así es, y así será. Recuerda siempre, la riqueza es una idea de Dios, y tú eres el heredero de esa idea. Tu palabra es ley para tu mente, y tu mente es el timón de tu destino. Acepta la plenitud ahora. Capítulo 2. La ley de la circulación, lo que se estanca se corrompe. Observa atentamente la naturaleza y descubrirás en ella el reflejo perfecto de las leyes invisibles que rigen tu vida y tu prosperidad. La circulación es la clave de todo lo que permanece vivo y sano. El río que se detiene, se pudre. La sangre que deja de moverse, enferma al cuerpo. El aire que no circula, se vuelve irrespirable. ¿Acaso no ves que el dinero, en su esencia más profunda, obedece la misma ley universal? Muchos oran por prosperidad. Piden abundancia, declaran sus deseos, repiten fórmulas, se afanan en visualizar la llegada del bien material. Sin embargo, cuando el dinero llega a sus manos, lo encierran con temor, lo atrapan como quien teme que el pan se acabe, lo miran con ansiedad y sospecha. Guardan, esconden, retienen. No lo dejan circular. Y he aquí el gran secreto revelado: ese acto de retención es una oración silenciosa de pobreza. El pensamiento dominante que retiene, ordena escasez. La mente que teme perder, se queda sin recibir. ¿Quieres prosperar? Aprende primero la ley de la circulación. El dinero no es una cosa muerta, es energía puesta en movimiento por la mente universal. Piensa en un río caudaloso, si tratas de apresarlo con tus manos, lo único que logras es perderlo. Pero si abres cauces, canales, surcos de dirección sabia, el agua fertiliza campos, apaga la sed, da vida a ciudades enteras. Así también, el dinero fluye hacia ti desde la mente universal. Cuando llega, no lo encarceles. No aprisiones bajo la llave del miedo, sino dirígelo con inteligencia, gratitud y gozo. Es aquí donde muchos tropiezan y no ven resultado en sus plegarias. Piden abundancia, pero actúan con mentalidad de escasez. Desean recibir, pero no se atreven a dar. Sienten satisfacción al ver el dinero acumularse, pero al mismo tiempo una ansiedad secreta, un temor subterráneo a perder lo conseguido. No saben que están creando una represa peligrosa. El dinero que no circula se convierte en causa de ansiedad, de tensión, de enfermedad física y mental. Permíteme explicarte la diferencia esencial entre dos actitudes opuestas, derrochar y circular. Derrochar es gastar sin conciencia, sin propósito, sin respeto por el bien recibido. Es como verter agua en la arena, sin dirección ni sentido. Quien derrocha, pierde, al final, siente culpa y vacío. Pero circular es muy distinto. Circular es gastar con conciencia de propósito, con gozo, con agradecimiento. Circular es poner el dinero al servicio del bien propio y ajeno, es dar para recibir, es abrir canales para que la ley se cumpla. Enseñanza sencilla, pero olvidada: la sangre da vida porque circula. En el cuerpo humano, cuando la sangre se estanca, sobreviene la enfermedad, el dolor, la muerte de los tejidos. Así sucede con el dinero en tu vida. Si lo acumulas sin propósito, si lo guardas por miedo, si lo retienes por egoísmo, pronto sentirás que el gozo desaparece y la ansiedad crece. El dinero no fue creado para permanecer inmóvil, sino para servir, para nutrir, para conectar, para multiplicar el bien en todas direcciones. ¿Necesitas una prueba más concreta? Escucha la historia verdadera de un abogado que conocí en mi consulta. Durante años, guardó una suma importante de dinero fruto de una herencia. No era hombre avaro, pero sí profundamente temeroso. Mantenía ese dinero en una cuenta separada, lo miraba casi a diario. Le costaba dormir pensando en la posibilidad de perderlo por una mala inversión, por un accidente, por un imprevisto.
La preocupación lo fue minando, primero insomnio, luego gastritis, después ansiedad generalizada. Ese dinero me da seguridad, decía, pero su cuerpo y su mente proclamaban lo contrario. Un día, al borde del colapso, me preguntó qué podía hacer para liberarse de esa tensión. Le sugerí, ¿por qué no destinas parte de ese dinero a fines útiles y nobles? ¿Por qué no lo pones en circulación al servicio de una causa justa, de una necesidad real, de un proyecto que resuene con tu corazón? Al principio dudó, temió, se resistió. Pero la presión interna fue mayor. Comenzó a donar, a invertir en pequeños proyectos sociales, a ayudar a familiares necesitados, a mejorar su propio entorno. Poco a poco, la ansiedad disminuyó. Volvió a dormir, a sonreír, a disfrutar. Y lo más sorprendente, el dinero, en vez de disminuir, comenzó a crecer de modos inesperados. Llegaron nuevos clientes, oportunidades antes bloqueadas, regalos inesperados. La ley de la circulación operó su milagro silencioso. Detente aquí y pregúntate, ¿estás circulando el bien en tu vida, o lo estás estancando? ¿Das gozosamente o das con miedo? ¿Gastas para expandirte o para apaciguar ansiedades? El universo no premia la avaricia, ni la retención temerosa, ni el derroche inconsciente. La ley universal es esta: todo lo que das, vuelve a ti multiplicado. Cuando das con alegría, con fe, con conciencia de que lo que sale es semilla para una cosecha mayor, la corriente se intensifica. Muchos temen quedarse sin nada y por eso no circulan. No saben que ese mismo temor los separa del caudal inagotable de la provisión divina. Cuando das, cuando gastas con gozo, no estás perdiendo, estás afirmando tu fe en la ley. Gastar es circular, y circular es obedecer la ley del bien. Donde hay movimiento, hay vida; donde hay vida, hay multiplicación. No temas gastar en lo que te edifica, en lo que eleva tu conciencia, en lo que produce bien a tu alrededor. Un gasto consciente es una oración silenciosa que dice: confío en la abundancia, creo en el flujo inagotable, participo activamente en el orden divino. Un gasto temeroso es una oración que dice: creo en la escasez, temo la pérdida, no merezco la plenitud. Cada acto de dar y gastar lleva una semilla mental, y cada semilla dará frutos según su especie. Haz de esta afirmación tu fórmula diaria: lo que doy gozosamente vuelve a mí multiplicado. No la repitas por superstición, sino por reconocimiento de una ley tan firme como la ley de la gravedad. No importa si das una moneda, una palabra amable, una ayuda silenciosa o una suma importante. Da con gozo, y la ley se encargará del resto. Recuerda siempre, lo que se estanca, se corrompe; lo que circula, se multiplica. El dinero es un río de energía, permite que fluya a través de ti, para tu bien y el bien de todos. Así obedeces la ley, y la ley te bendice. Circula el bien, y el bien circulará hacia ti de maneras siempre nuevas y sorprendentes. No retengas, no derroches, dirige el caudal sabiamente, y verás que nunca te faltará lo necesario. Lo que doy gozosamente vuelve a mí multiplicado. Haz lo tuyo, vívelo, y la prosperidad será la huella constante de tu caminar. Capítulo 3. Gastar como acto de fe. Llegamos ahora a un punto que transforma la vida del que lo comprende. Gastar no es perder, gastar es sembrar. Cada vez que entregas dinero a cambio de un bien o un servicio, estás haciendo mucho más que una transacción visible. En realidad, estás haciendo una afirmación silenciosa ante tu mente subconsciente y ante el universo entero. El modo en que pagas revela, sin palabras, en qué universo crees: uno de escasez o uno de provisión inagotable. Aquí reside la diferencia fundamental entre el que vive en carencia y el que vive en plenitud. Detente y examina: ¿cómo pagas tus cuentas? ¿Con fastidio, con resentimiento, con miedo de que tu provisión disminuya? ¿O pagas con gratitud, con gozo, con la convicción profunda de que cada pago es un acto de fe en la abundancia universal? Esta distinción marca el rumbo de tu prosperidad futura, pues el subconsciente escucha no solo tus palabras, sino tu actitud y tu emoción al dar. Escucha bien este principio:
empapada con alegría y habrás sembrado alegría en tu porvenir. Tu pensamiento es semilla, tu sentimiento es agua, tu palabra es la orden. Cuando pagas refunfuñando, el mensaje oculto que entregas a tu mente es: me están quitando, me están despojando, cada pago me empobrece. Y el subconsciente, obediente y literal, recoge esa orden y multiplica experiencias de pérdida, de esfuerzo, de dificultad. Pero cuando pagas bendiciendo, afirmando que puedes dar, que puedes contribuir, que estás en posición de proveer y de circular el bien, declaras: estoy en condiciones de dar porque vivo en un universo de suministro divino. Siempre hay más de donde esto vino. Dios es mi fuente, no mi salario, ni mi negocio, ni el cliente que hoy tengo delante. Tu mente graba esa verdad, y el flujo del bien se incrementa, casi misteriosamente, en tu experiencia cotidiana. Hay quienes creen que bendecir al acreedor, al comerciante, al Estado, a toda institución que recibe su dinero, es una forma de sumisión, una señal de debilidad. No es así. No se trata de servilismo, sino de un acto de poder espiritual. Al bendecir al que recibe, reconoces que Dios es quien abastece a todos, a ti, al otro, al mundo entero. En lugar de sembrar resentimiento, siembras fe y afirmas la humildad del suministro. Considera la enseñanza del Maestro en Mateo 5 y 25. Concíliate pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. Observa la sabiduría detrás de este consejo. Cuando mantienes deudas, la caridad de tu pensamiento respecto a ellas establece la duración y el peso del lazo. Las deudas paradas con resentimiento mantienen un hilo invisible de discordia, ansiedad y repetición de la experiencia. Las paradas con amor y bendición rompen el ciclo, cierran la puerta al pasado y abren canales nuevos de provisión. El amor libera, el rencor ata. Convierte cada pago en un acto de fe viva. Antes de entregar dinero, pronuncia en tu corazón, o en voz baja, si lo prefieres, esta fórmula sencilla pero poderosa. Te bendigo y doy gracias porque este dinero vuelve a mí en forma multiplicada y en orden divino. Esta oración no solo transforma tu experiencia, sino que reprograma tu mente subconsciente para asociar el acto de dar con gozo, confianza y expansión. No se trata de superstición ni de magia vacía. Se trata de implantar en tu depósito interior la convicción firme de que el universo es seguro, que el bien es abundante, que toda salida es semilla de mayor provisión. Así, tu mente aprende que cada pago es una oportunidad de testificar tu fe en la abundancia, no en la carencia. Permíteme contarte el caso real de un hombre que durante años vivió angustiado por sus deudas. Su negocio había atravesado malas rachas, y cada factura era motivo de amargura y resignación. Paraba tarde, paraba a disgusto, y cada vez que entregaba el dinero, sentía que perdía una parte de sí mismo. El resultado era una vida apretada, una mente cansada, una sucesión de problemas. Un día, escuchó esta enseñanza y decidió ponerla a prueba. Comenzó a bendecir cada pago, por pequeño que fuera. Antes de parar, se detenía un instante y decía en silencio: te bendigo y doy gracias porque este dinero vuelve a mí en forma multiplicada y en orden divino. Al principio, le costaba creer, pero continuó con perseverancia, aun cuando las circunstancias externas parecían no cambiar. En pocas semanas, algo nuevo comenzó a ocurrir, sus clientes aumentaron. Un contrato inesperado llegó a sus manos, y un ascenso en su trabajo, largamente anhelado y antes negado, le fue ofrecido de manera repentina. ¿Qué sucedió? Simplemente se alineó con la ley. Cambió su mentalidad de pérdida por una mentalidad de siembra. Cambió el resentimiento por gratitud. Dejó de actuar como víctima y asumió el rol de creador. Lo que entregó, volvió al multiplicado, porque la ley nunca falla. Tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que pagues una cuenta, no lo hagas como quien se despide de un bien, sino como quien siembra una semilla en tierra fértil. Da las gracias al receptor, bendice el dinero que sale, afirma con fe. Te bendigo y doy gracias porque este dinero vuelve a mí en forma multiplicada y en orden divino. Hazlo cada día, con cada pago, grande o pequeño. No importa si es al comerciante de la esquina, al banco,
al Estado, al amigo que te ha prestado, o a cualquier institución. Bendice el acto, confía en la ley y observa cómo cambia tu experiencia. Recuerda, cada pago es una oportunidad de afirmar que vives en un universo de provisión. Cuando pagas con alegría, siembras alegría en tu porvenir. Cuando pagas bendiciendo, siembras bendición. Cuando pagas con fe, siembras prosperidad. Tu mente es el campo, tu palabra es la semilla, y el universo es la cosecha. No dudes. Aplica la ley. Bendice y multiplica. La abundancia responde a la fe viva y activa. Haz de cada gasto un acto de fe, y verás milagros cotidianos en tu vida. Capítulo 4. El enemigo oculto, temor a quedarse sin nada. Ahora, abre tu mente y reconoce un hecho innegable, la raíz oculta de casi todos los malos gastos, de casi todas las decisiones equivocadas sobre el dinero, no es la ignorancia, ni la falta de ingresos, ni siquiera la presión externa. Es el miedo. Sí, el miedo, esa gran contaminación mental que se cuela por cada rendija de la conciencia y paraliza las mejores intenciones. El miedo es el enemigo silencioso que, como una sombra, sigue de cerca al hombre moderno. Lo mismo en el pobre que en el rico, en el que guarda de más que en el que derrocha. El miedo rara vez grita. No suele mostrarse abiertamente. Más bien, adopta disfraces respetables, se hace pasar por prudencia extrema, por esa voz que dice, mejor esperar, mejor no gastar por si acaso. Se disfraza de mezquindad, de cálculo, de esa obsesión de tener todo bajo llave, de controlar cada centavo, de no compartir, de no disfrutar siquiera lo necesario. La mente, presionada por el miedo, inventa 1000 razones para justificar su cautela, su restricción, su desconfianza. Pero observa el resultado paradójico de esta actitud. El miedo a gastar genera su opuesto. La mente, cansada de tanta contención, de tanto control, de tanta seguridad falsa, busca desahogo. Y de pronto, quien ahorraba cada moneda por temor, se ve gastando de forma impulsiva, casi compulsiva, en cosas que ni necesita ni disfruta. Así como una presa demasiado cerrada termina cediendo y provoca una inundación, así la mente bloqueada por el miedo busca alivio en gastos irracionales. Aquí está el mecanismo invisible. El temor es una imagen sostenida en el subconsciente, una película mental que repite, sin descanso, la posibilidad de quedarse sin nada, de pasar necesidad, de ser abandonado por la fortuna. Y tu mente subconsciente, obediente y literal, convierte esa imagen en realidad. Recuerda siempre, la mente subconsciente no distingue entre lo que temes y lo que deseas, obedece la imagen más viva y la convierte en experiencia. ¿Quieres saber cómo romper este círculo vicioso? Aprende la gran verdad, el temor no se combate acumulando más, ni controlando más, ni privándote más, sino soltando el miedo mismo. El gasto más sabio es el que destruye un miedo viejo. Cuando te atreves a gastar con fe, a circular el bien donde antes solo había miedo, tu subconsciente recibe la orden de que vives en un universo seguro, gobernado por una provisión inagotable. Te daré ahora las fórmulas clásicas de liberación. Son medicinas para la mente y el corazón, tan antiguas como las escrituras y tan poderosas hoy como ayer. Hazlas tuyas, repítelas cada mañana y cada vez que el miedo asome en tu mente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27. Y añade esta afirmación clara, dirigida a tu subconsciente. Dios es mi provisión eterna. Nada puede faltarme. Recuerda que cada vez que repites estas palabras, no lo haces para convencer a una deidad lejana, sino para reeducar tu mente, para limpiar las capas profundas de miedo acumulado por generaciones. Estás reprogramando el depósito creativo de tu vida. Permíteme compartirte el caso real de una viuda, mujer sencilla y de buen corazón, que durante años vivió guardando cada centavo con la esperanza de no pasar necesidad. Su casa,
antigua y humilde, necesitaba reparaciones urgentes, el techo goteaba, las ventanas no cerraban bien, el piso se hundía en algunos sectores. Sin embargo, el temor a gastar la tenía atada. Pensaba que, si tocaba sus ahorros, podría llegar un problema mayor y entonces sí quedaría sin recursos. Vivía con la angustia de la carencia, aunque en verdad tenía lo suficiente para cubrir sus necesidades. Un día, cansada de su propio miedo, acudió en busca de consejo. Le hablé de la ley mental y de la provisión divina. Le enseñé la oración del Salmo 23 y la afirmación: Dios es mi provisión eterna, nada puede faltarme. Le sugerí que orara cada mañana con estas palabras, bendiciendo el dinero que tenía y el que aún no veía. Poco a poco, la paz reemplazó al temor. Finalmente, un día, decidió invertir parte de sus ahorros en reparar la casa. Mientras paraba a los trabajadores, bendecía el dinero que salía, agradeciendo por la oportunidad de mejorar su hogar. El mismo día en que terminaron las obras, recibió una carta de un abogado, una herencia antigua, bloqueada durante años por trámites, acababa de destrabarse. El monto era mucho mayor que lo gastado. Llamó para contarme, entre lágrimas y risas: ahora entiendo, doctor, que el miedo me tenía presa y que solo al soltarlo el bien pudo llegar. Su experiencia es la tuya si te decides a romper el círculo del temor. Quiero que imprimas esto en tu mente: el gasto más sabio es el que destruye un miedo viejo. Si tu temor es gastar en salud, hazlo con fe. Si temes invertir en tu educación, en tu hogar, en tus relaciones, da el paso con confianza. Cada vez que enfrentas un miedo con acción consciente, abres un canal para que la abundancia divina fluya de nuevas maneras. No dejes que el miedo gobierne tus decisiones. El miedo es siempre una mentira, la provisión es siempre la verdad. Afirma cada día: Dios es mi provisión eterna. Nada puede faltarme. Y verás cómo, poco a poco, la sombra se disuelve y la luz de la abundancia ocupa su lugar. Recuerda, el enemigo oculto es el miedo, pero tú eres heredero de la fe. Gasta con conciencia, gasta con alegría, gasta para liberar tu alma. El universo siempre responde a la mente libre de temor. Capítulo V. Gasto conforme al ideal interno. Cada ser humano gasta de acuerdo con la imagen que sostiene de sí mismo, aunque no siempre sea consciente de ello. Tu manera de usar el dinero, de vestir, de alimentarte, de cuidar tu hogar, no es casual ni fruto del azar, es el espejo de tu conciencia. Así como piensas, así gastas, así como te ves interiormente, así te manifiestas exteriormente. Por eso, no hay dos formas iguales de gastar, porque no hay dos conciencias idénticas. El gasto es la expresión visible de un ideal invisible. Si un hombre se ve a sí mismo como hijo de Dios, no como un mendigo del universo, sino como heredero de la vida, de la inteligencia, de la belleza y de la abundancia, su conducta será naturalmente ordenada y digna. Vestirá con corrección, no por vanidad, sino por respeto a sí mismo y a la presencia divina que mora en él. Comerá con conciencia, no con exceso ni descuido. Su casa, por modesta que sea, reflejará armonía, limpieza y paz. Y todo esto no será producto de esfuerzo o de apariencia, sino el resultado espontáneo de una mente que vive conforme al orden divino. En cambio, quien se percibe pequeño, indigno, separado del bien, tratará de compensar esa sensación interna con actos externos. Ahí nace la manía moderna de gastar para impresionar, para aparentar, para ganar aprobación. Esa es la trampa más sutil del ego, y también la más cara. Cuando compras para que otros te vean, te estás declarando pobre interiormente. Has puesto tu valor en los ojos ajenos, no en tu conciencia de hijo de Dios. Recuerda esto: ningún objeto te engrandece si tu mente no se ha engrandecido primero. Un traje elegante no puede cubrir un pensamiento de inferioridad. Un automóvil de lujo no puede ocultar el temor a no ser suficiente. Un banquete no puede calmar el hambre del alma. Pero cuando el ideal interno es elevado y claro, las cosas exteriores se ordenan en consecuencia, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin ostentación. Antes de gastar,
Hazte una sola pregunta: ¿este gasto afirma o niega mi ideal? Si la respuesta es afirmativa, procede con paz. Si es negativa, detente. El gasto correcto no es el que sigue las modas ni las comparaciones, sino el que confirma en ti la conciencia de orden, de plenitud y de belleza. Cada moneda tiene voz, escucha lo que te dice antes de entregarla. Si el impulso de comprar nace del miedo a no ser aceptado o de la presión de los demás, ese gasto te empobrecerá interiormente, aunque poseas más cosas. Pero si el impulso nace del gozo, de la utilidad, del propósito, ese gasto te enriquece, porque afirma tu ideal. Permíteme introducir aquí un método que transforma silenciosamente la economía personal, el método del sueño dirigido. Cada noche, antes de dormir, aquieta tu mente y proyecta en la pantalla interior la imagen de la vida correcta, la casa correcta, el vestido correcto, el entorno que corresponde a tu verdadera naturaleza. No imagines lujo por ostentación, sino belleza por orden divino. Visualiza cómo vives en paz, cómo tus pertenencias te sirven y no te dominan, cómo el dinero se mueve sabiamente hacia todo lo que contribuye a tu crecimiento. Siente esa imagen como presente, vívida, real. Hazlo cada noche, y tu subconsciente ajustará silenciosamente tus deseos y tus decisiones diarias. Entonces descubrirás que el dinero comienza a dirigirse solo hacia lo que es esencial, y deja de ir hacia lo que no lo es. Recuerdo el caso de una joven que atendí hace algunos años. Trabajaba arduamente, pero siempre terminaba sin dinero. Cuando le pedí que revisara sus gastos, descubrimos que compraba sin propósito, adornos, perfumes, objetos triviales que se acumulaban sin uso. Sin embargo, no tenía un buen abrigo para el invierno, y su aspecto general era descuidado. Al indagar un poco más, comprendí que compraba cosas pequeñas para sentirse valiosa, porque en el fondo se creía insuficiente. Le enseñé a construir una nueva imagen de sí misma, a verse como digna hija de Dios, valiosa sin necesidad de adornos innecesarios. Le pedí que, antes de gastar, se preguntara: ¿este gasto afirma mi ideal? También comenzó a practicar el sueño dirigido, visualizándose serena, bien vestida, cuidada, segura. En pocas semanas, su conducta cambió. Dejó de gastar impulsivamente, compró un abrigo de buena calidad, ordenó su casa, y su vida financiera comenzó a florecer. Ahora sé, me dijo, que no necesito llenar vacíos con cosas, sino con ideas correctas. Cuando ordenas tu mente, tus gastos se ordenan. Cuando reconoces tu valor, el dinero se vuelve un sirviente útil, no un juez severo. El desorden financiero es siempre un reflejo del desorden interior. No trates de equilibrar tus cuentas sin equilibrar tu conciencia. Empieza por tu ideal. Mírate a ti mismo como un ser de valor, de armonía, de inteligencia divina. Siente que cada decisión que tomas refleja ese orden. Entonces, todo lo externo se alineará con lo interno. Recuerda, el gasto conforme al ideal interno no es privación, es precisión. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor. No se trata de negarte, sino de afirmar lo que verdaderamente eres. El dinero debe fluir hacia lo que sostiene tu visión más alta, no hacia tus dudas más bajas. Cierra este capítulo con una oración, una fórmula mental que resume toda esta enseñanza. Repítela al comenzar el día, antes de cada gasto, o cuando necesites recordar el centro de tu abundancia. Mi gasto expresa el orden divino de mi vida. Todo dinero que uso afirma mi ideal de paz, de dignidad y de plenitud. Ningún gasto nace del miedo, todos nacen del amor y la sabiduría de Dios en mí. Mi provisión está en orden divino ahora. Y así será. Porque cuando el ideal interno se alinea con el orden divino, la abundancia externa se vuelve inevitable. Capítulo 6. El gozo legítimo de disfrutar lo que Dios da. Durante siglos, una sombra de culpa se ha posado sobre la mente humana cuando se trata del disfrute, del descanso, de la belleza, del bienestar material. Muchos han confundido la virtud con la privación, la pureza con la negación, la espiritualidad con el sacrificio innecesario.
Pero te digo con toda claridad, esa es una de las más sutiles mentiras del pensamiento humano. Dios no te trae provisión para que la mires, sino para que la uses. Lo que el Creador ofrece es para que se multiplique en tus manos mediante el gozo y la gratitud. El universo no celebra la escasez, celebra la plenitud. Míralo con tus propios ojos, las flores no florecen a medias, los árboles no producen con avaricia, el cielo no economiza estrellas. La vida misma, en todas sus formas, es expansión, expresión, abundancia en movimiento. El hombre, hecho a imagen de esa misma vida, está llamado a reflejarla, no a reprimirla. Negarse sistemáticamente todo gesto de belleza, de descanso, de recreación por miedo al dinero es tan desordenado como derrocharlo sin propósito. La falta de gozo no es virtud, es una forma disfrazada de incredulidad. He conocido a muchos hombres y mujeres que, movidos por una religiosidad malentendida, han vivido austeramente hasta la dureza. Creen que disfrutar del bien es un pecado, que complacerse en una buena comida o en una prenda hermosa es ofender al Creador. Pero esa idea proviene de un concepto erróneo de Dios. El verdadero Dios es vida, belleza, armonía y abundancia. No te dio ojos para que los cierres ante la belleza, ni oídos para que ignores la música, ni cuerpo para que lo castigues con privaciones innecesarias. Todo lo que existe fue hecho para ser usado sabiamente, disfrutado con amor y compartido con gratitud. Escucha lo que dice el sabio en Eclesiastés 3:13, y también que todo hombre coma y beba, y goce del bien de toda su labor, es don de Dios. ¿Lo comprendes? No dice témelo, ni rehúsalo, ni míralo desde lejos. Dice goce del bien. El gozo, cuando es legítimo, cuando brota del reconocimiento de la vida divina en ti, es una forma de oración. Agradecer y disfrutar son las dos alas con las que el alma asciende hacia su Creador. No confundas austeridad con espiritualidad. El exceso de privación produce amargura, resentimiento y sensación de carencia, del mismo modo que el exceso de indulgencia produce vacío. El camino correcto es el equilibrio divino, usar los bienes con sabiduría, sin miedo y sin abuso. Negarte la belleza por temor a gastar es una forma de ingratitud. ¿De qué sirve tener un jardín si nunca contemplas sus flores? ¿De qué sirve tener un hogar si no te permites descanso? ¿De qué sirve el dinero si no cumple el propósito de bendecir, alegrar y sostener la vida? El descanso, el buen alimento, el vestido digno, los libros edificantes, las experiencias enriquecedoras, no son lujos innecesarios, son inversiones en tu conciencia. Cada uno de estos actos aumenta la capacidad de tu mente para recibir más. Una mente descansada piensa mejor, un cuerpo nutrido siente mejor, un espíritu inspirado crea mejor. Negarte estos dones bajo la excusa del miedo al dinero es sabotear la ley de la abundancia. Dios te da para que uses, no para que ocultes. Permíteme ilustrar esto con un caso verídico. Conocí a un impresor honesto, trabajador infatigable, que durante años se negó todo descanso. Su negocio prosperaba al principio, pero poco a poco comenzó a estancarse. Él lo atribuía a la competencia, a la economía, al mal momento del mercado. En realidad, el bloqueo estaba dentro de él. Vivía con la idea de que tomar vacaciones era un desperdicio, que un día de descanso era una traición a su deber. Así, su mente se volvió rígida, repetitiva, sin espacio para nuevas ideas. La ley de la circulación se había detenido en su propia conciencia. Un día, agotado y desanimado, vino a pedirme consejo. Le dije, has creído que tu trabajo es tu fuente, y no Dios. Has hecho del esfuerzo un ídolo. Descansar no es perder, es confiar. Lo invité a tomar unas vacaciones sencillas, unos días cerca del mar, sin teléfono ni papeles, solo para estar en silencio y contemplación. Al principio se resistió, como lo hacen todos los que confunden el mérito con la fatiga, pero finalmente aceptó. Durante ese viaje, mientras caminaba por la orilla del mar, una idea nueva y clara surgió en su mente, un método de impresión más eficiente, un diseño que mejoraba su servicio y reducía costos.
Al volver, implementó la idea y, en pocas semanas, su negocio se renovó. Nuevos clientes llegaron, y con ellos una paz que hacía años no conocía. Esa renovación no fue producto del ocio, sino del equilibrio. Cuando se permitió disfrutar lo que Dios le daba, el canal de la inspiración se abrió. Y ese canal es el mismo que trae prosperidad. La abundancia no llega a la mente exhausta y a la conciencia culpable, sino a la que sabe agradecer y recibir. Aprende de este ejemplo. El descanso, el gozo y la belleza no son lujos, son formas de comunión con la vida. No temas al placer cuando nace del orden divino. No temas al descanso cuando brota del deber cumplido. No temas al bienestar cuando se usa con sabiduría. Todo gozo legítimo multiplica el bien. Haz de esta afirmación tu plegaria de cada día. Acepto ahora el bien que Dios me envía y lo disfruto sin culpa. Dila con el corazón abierto. Dila al levantarte, al comer, al caminar, al contemplar algo hermoso. Dila cuando recibas un pago, cuando compres algo útil, cuando tomes un descanso merecido. Cada vez que repites esta oración, estás reeducando tu mente para aceptar el bien sin miedo, para disfrutar sin culpa, para vivir sin tensión. Recuerda, rehusarte al bien es una forma de negar a Dios. Aceptar el bien con alegría es afirmar su presencia en ti. La falsa austeridad apaga la luz del alma, la gratitud la enciende. No temas disfrutar. Dios no te trajo a este mundo para soportar la vida, sino para vivirla plenamente. Usa lo que tienes con amor, disfruta con sabiduría, y el universo te dará más para disfrutar. Porque el gozo es también una forma de oración, y quien ora con alegría nunca deja de recibir. Capítulo 7. Dar primero y luego pedir. Existe una ley silenciosa, inmutable y exacta, que gobierna el flujo del bien en el universo. Todo lo que das, vuelve a ti multiplicado. No hay excepción. Esta es la clave dorada que separa la prosperidad viva del estancamiento estéril. Sin embargo, la mayoría de los hombres la ignora o la invierte. Quieren recibir antes de dar, quieren cosechar antes de sembrar, quieren llenar sus manos sin abrirlas primero. Pero la naturaleza enseña el principio de otra manera: la siembra precede a la cosecha, y el dar precede al recibir. El arte de gastar y el arte de dar son uno y el mismo, porque ambos obedecen a la ley de circulación divina. Cuando gastas sabiamente, das movimiento al bien; cuando das conscientemente, abres nuevos canales para que ese bien retorne a ti multiplicado. Por eso, cada vez que entregas algo, una moneda, una palabra, una sonrisa, una oración, estás activando las corrientes invisibles de la abundancia universal. He repetido muchas veces, y lo repito ahora: lo que quieres, primero hazlo por otro. Si deseas alegría, alegra a alguien. Si anhelas prosperidad, bendice a otro con tu generosidad. Si buscas comprensión, sé tú primero quien comprenda. Porque toda acción mental o material hacia otro es una semilla que retorna inevitablemente a su sembrador. No hay oraciones más poderosas que los actos inspirados por el amor. Pero he visto con tristeza que muchos no prosperan porque nunca harán. Y cuando lo hacen, entregan lo que sobra, no lo que honra. Dan como quien se desprende de algo inútil, no como quien comparte un bien vivo. Y esa actitud, lejos de atraer abundancia, la bloquea. El universo no responde a la mezquindad, responde al corazón que da con gozo. El secreto no está en la cantidad, sino en la calidad de la intención. Puedes dar una moneda o 1000, pero si lo haces con fe, alegría y gratitud, estás moviendo fuerzas invisibles más poderosas que cualquier suma. Ahora bien, hay una práctica que deseo revelarte y que, si la adoptas, transformará tu vida económica y espiritual: el diezmo mental. Este no es un precepto eclesiástico, ni una carga moral, sino un mecanismo seguro de circulación. Diezmar mentalmente significa apartar una porción de todo lo que recibes, dinero, tiempo, talentos, energía, y destinarlo a obras de bien, enseñanza espiritual, ayuda a necesitados, o al sostén de aquello que alimenta tu alma. No lo hagas por miedo, ni por obligación, sino por comprensión de la ley.
La mente que da reconoce que no es la fuente, sino el canal. Y al abrir su cauce, más agua fluye por él. Quizá digas, no tengo suficiente dinero para dar. Entonces da lo que sí tienes, tu palabra amable, tu tiempo, tu oración, tu escucha, tu apoyo. Todo gesto de bien es semilla, y todo canal que usas con amor se multiplica. Si no puedes contribuir con dinero, hazlo con servicio, con pensamiento, con intercesión. Lo importante es mantener la ley de circulación en movimiento, porque lo que se detiene, muere. Permíteme narrarte una historia sencilla, pero reveladora. Un comerciante de mediana edad vino a verme cierto día. Tenía un pequeño negocio, trabajaba arduamente, pero apenas lograba cubrir sus gastos. Me dijo con amargura, parece que cuanto más me esfuerzo, menos me alcanza. Le pregunté, ¿bendices tus ingresos, circulas parte de ellos en obras de bien? Me respondió que no. Con lo poco que gano, me dijo, no puedo dar nada. Le expliqué entonces que la ley del suministro no puede operar en un canal cerrado, y que dar, aún un poco, abriría la puerta al flujo de la abundancia. Le enseñé la práctica del diezmo mental, separar cada semana una pequeña porción de sus ganancias y destinarla con gozo a algo que representara bien, belleza o servicio. Al principio, su mente se resistió, pero decidió intentarlo. Comenzó dando un 10% de sus ingresos a un orfanato cercano y, a veces, compraba libros espirituales para otros. Acompañaba cada donación con una afirmación: te doy gracias, Padre, porque soy canal de tu abundancia. Lo que sale de mí vuelve a mí multiplicado. Al cabo de pocas semanas, notó un cambio, nuevos clientes llegaron sin explicación aparente. Viejos deudores pagaron lo que debían, y un contrato grande, largamente esperado, fue firmado. Ahora comprendo, me dijo con los ojos brillantes, que cada vez que daba, en realidad estaba declarando mi fe en la fuente divina. ¿Ves cómo opera la ley? La abundancia no se conquista con esfuerzo ni con ansiedad, sino con comprensión. Lo que das con fe no se pierde, se multiplica. Lo que retienes con miedo, se desvanece. La mente que da primero siempre tiene más para dar después, porque el universo le confía más canales por donde fluir. Haz de este principio tu norma de vida, dar primero y luego pedir. No esperes a sentirte rico para dar, da, y te sentirás rico. No esperes a tener mucho para compartir, comparte y tendrás mucho. La abundancia no se acumula, se circula. Cada mañana, al comenzar el día, dedica un pensamiento o una acción a la expansión del bien en otro. Si no tienes dinero, ora por la prosperidad de alguien. Si no tienes tiempo, ofrece una palabra de ánimo. Si no tienes fuerzas, bendice en silencio a todos los que prosperan, y di, lo que deseo para ellos, lo acepto también para mí. Nadie puede empobrecerse dando desde el amor. Solo el ego cree que al dar pierde, el alma sabe que al dar se multiplica. Cierra tus ojos un momento y repite esta oración de ofrenda, que abre el cauce de la abundancia infinita. Te doy gracias, Padre, porque soy canal de tu abundancia, lo que sale de mí vuelve a mí multiplicado. Bendigo toda dádiva que entrego, porque sé que procede de ti y regresa a mí en forma de paz, provisión y alegría. Soy instrumento del bien universal, y en mí la ley del dar y recibir se cumple ahora. Recuerda, dar primero y luego pedir no es solo una práctica, es una actitud del alma. Quien da con fe se vuelve imán de todo lo bueno, porque participa conscientemente en el movimiento del amor divino. Y así, el dinero deja de ser un fin y se convierte en lo que siempre fue, una corriente viva de servicio, de bendición y de libertad. Capítulo 8. Orden divino en las obligaciones materiales. La prosperidad, como toda manifestación del bien, ama el orden. La abundancia divina no puede moverse en medio del caos, la confusión o el descuido. Donde hay desorden mental, hay obstrucción; donde hay claridad y método, el suministro fluye con facilidad. La ley de la mente trabaja mejor donde hay orden, porque el orden es la forma visible de la inteligencia divina. Por eso, si deseas que tus finanzas prosperen,
Comienza por establecer orden divino en tus obligaciones materiales. Muchos oran por prosperidad mientras sus cuentas se acumulan, sus compromisos se dilatan y su mesa de trabajo está cubierta de facturas sin atender. No comprenden que la mente subconsciente toma ese desorden como una instrucción, como una imagen viva que reproduce en la realidad. La mente dice, esta persona no administra bien lo que tiene, no está lista para recibir más. Y entonces el flujo se detiene. No por castigo, sino por correspondencia mental. La vida no confía su abundancia a una mente confusa. Dios no bendice el desorden mental. No puede hacerlo, porque el desorden contradice su naturaleza. Todo en el universo, desde la órbita de los planetas hasta la célula más pequeña, obedece un orden perfecto. Nada se adelanta, nada se atrasa, nada se olvida. El orden es una forma de amor. Es el lenguaje de la confianza. Cuando una persona paga sus cuentas en el orden en que fueron contraídas, cuando honra sus compromisos con calma y sin dilación, está enviando al subconsciente un mensaje poderoso: soy digno de confianza. Sé administrar el bien que recibo. Y el subconsciente responde multiplicando oportunidades, clientes, ideas, recursos, porque su ley es reflejar tu sentimiento dominante. Parar a tiempo, con serenidad, no es una carga, es un acto de fe. Es afirmar que tu provisión proviene de una fuente inagotable y que, por tanto, siempre tendrás para cumplir con tus deberes. Cada cuenta pagada con gratitud es una afirmación silenciosa de abundancia. En cambio, cada deuda olvidada, cada pago postergado, cada evasión, es una declaración inconsciente de temor o de culpa. Si tienes varias obligaciones, no te atormentes ni huyas de ellas. En lugar de eso, toma una hoja y escríbelas una por una. Ordénalas según fueron contraídas. Míralas sin miedo. A cada una, dirígele una bendición. Mentalmente, di, te bendigo. Estás pagada en su totalidad por la abundancia divina que fluye en mí y a través de mí. Al hacerlo, no estás mintiendo ni forzando la realidad, estás sembrando en tu mente la imagen del orden y la solvencia perfecta. Esa imagen, repetida con fe, se convertirá en experiencia. Si alguna deuda te preocupa, no la alimentes con pensamientos de angustia. Esa energía mental solo la prolonga. Más bien, cúbrela mentalmente con luz y di, pagado en su totalidad por la abundancia divina. Repite esto hasta sentir paz. Cuando la paz llega, la solución comienza a moverse. Recuerda que la mente es el taller donde se fabrican los resultados visibles. Déjame ilustrarte este principio con un ejemplo real. Conocí a un médico talentoso, trabajador y dedicado, que sin embargo vivía bajo una constante presión financiera. Tenía deudas con varios proveedores de medicamentos y equipos, y cada mes debía hacer malabares para mantener su consulta abierta. Cuando le pregunté por qué no ordenaba sus cuentas, me respondió: no tengo tiempo para eso. Cuando llega dinero, pago lo que puedo y el resto lo dejo pendiente. Le expliqué que esa misma actitud mental, la desorganización y el descuido, era la causa de su dificultad. La mente no puede prosperar mientras se sienta en deuda. Le aconsejé hacer algo muy simple: anotar todas sus deudas, bendecir cada una y pagarlas en el orden exacto en que fueron contraídas. Le pedí también que, cada mañana, afirmara con fe: hay orden divino en mis finanzas. Cada cuenta se paga en tiempo y forma, sin esfuerzo ni preocupación. Al principio dudó, pero comenzó a aplicar el método. Ordenó sus papeles, habló con sus acreedores con calma, explicó sus planes de pago, y comenzó a liquidar cada cuenta con una pequeña oración de gratitud. A las pocas semanas, me escribió sorprendido. Pacientes antiguos, que no veía desde hacía años, comenzaron a regresar a su consulta. Algunos lo recomendaron a nuevas familias, y su flujo de trabajo aumentó de forma natural. No sé cómo ocurrió, me dijo, pero todo empezó cuando puse mis cuentas en orden. Eso que él llamó casualidad no era sino la acción directa de la ley mental. La mente subconsciente había recibido un nuevo mensaje: orden,
confianza, solvencia. Y el universo respondió en el mismo tono. No puedes construir prosperidad sobre la base de la confusión. El orden exterior refleja el orden interior y viceversa. Si tus cuentas están desordenadas, comienza hoy. No esperes sentirte listo. Toma un papel, escribe, ora, bendice. Agradece por cada compromiso, porque cada uno representa una oportunidad de intercambio, de servicio, de circulación. Luego declara con autoridad espiritual, pagado en su totalidad por la abundancia divina. Cuando actúas así, tu mente deja de ver las deudas como amenazas y las reconoce como transacciones ya resueltas en el plano espiritual. Esa convicción abre las puertas a la solución material. No estás solo en el proceso. La mente infinita, que ordena los sistemas del cosmos, ordenará también tus finanzas si tú colaboras con ella. Recuerda, el crédito impropio, la demora, la evasión, son formas de negación. El cumplimiento, el orden y la claridad son formas de fe. Pagar a tiempo es una oración silenciosa que dice, confío en el flujo perfecto de la vida. Haz tuya esta afirmación y repítela cada día hasta que se grabe en tu subconsciente, hasta que tu relación con el dinero se llene de paz. Hay orden divino en mis finanzas, cada cuenta se paga en tiempo y forma, sin esfuerzo ni preocupación. Dios es mi fuente, y todo lo que debo está resuelto en su abundancia perfecta. Cuando el orden gobierna tus pensamientos, la abundancia gobierna tu vida. Porque el orden no es disciplina fría, sino armonía activa, y en la armonía, Dios se complace en habitar. Capítulo 9. Gastar para crecer, no para disminuir. Toda acción mental o material tiene un propósito oculto, o te expande, o te contrae. O te aproxima a la conciencia de abundancia, o te hunde en la sensación de carencia. Y el dinero, siendo energía dirigida por la mente, obedece exactamente la misma ley. Hay gastos que disminuyen el alma, y hay gastos que la engrandecen. La diferencia no está en la cantidad, sino en la intención. No es el monto lo que define el resultado, sino el motivo interno que lo impulsa. Un gasto que disminuye es aquel que nace del resentimiento, la competencia, la envidia o la vanagloria. Es el dinero que sale como respuesta al ego, no al espíritu. Es el gasto que se hace para probar algo, para aparentar, para calmar una inseguridad. Después de hacerlo, puedes notar un vacío, una sensación sutil de pérdida o de culpa. El alma se siente más pobre, aunque la cuenta bancaria siga igual. Esa es la señal inequívoca de que has sembrado en terreno árido. Por el contrario, un gasto que amplía es el que surge del amor, de la alegría, del deseo de crecer. Es aquel que se realiza con propósito noble, mejorar la salud, educar la mente, ennoblecer el hogar, apoyar la enseñanza espiritual o simplemente embellecer la vida. Después de ese gasto, el alma se siente más rica, más plena, más luminosa. Y ese sentimiento es la prueba de que has sembrado en buena tierra. Aquí reside una de las leyes más sutiles de la prosperidad. Mira cómo te sientes después de parar. Ese sentimiento revela la semilla que sembraste. Si te sientes empobrecido, plantaste escasez. Si te sientes expandido, plantaste abundancia. Tu emoción es el termómetro espiritual de tu gasto. He conocido a personas que gastan fortunas en cosas que no necesitan, impulsadas por el deseo de competir, de impresionar o de llenar vacíos. Compran para probar su valor ante los demás, y luego se sienten vacías, porque la motivación fue un espejismo. Su dinero cayó junto al camino, donde las aves lo devoraron, se perdió sin fruto. Otros gastan apresuradamente, sin reflexión, movidos por el impulso o la ansiedad. El dinero cae en pedregales, apenas brota, se seca, porque no tiene raíz. Algunos gastan entre espinos, lo hacen por presión ajena, por miedo a no pertenecer, por el que dirán. Y esos espinos, la opinión, la comparación, la necesidad de aprobación, ahogan la semilla. Pero hay quienes gastan en buena tierra, invierten en conocimiento, en crecimiento, en todo lo que expande su conciencia del bien. Esos son los que ven multiplicarse su provisión,
porque su gasto está alineado con la ley de la vida. Recuerde las palabras del maestro en la parábola del sembrador y aplícalas al uso del dinero. El campo es tu mente. Las semillas son tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones financieras. Siembra sabiamente y la cosecha será inevitable. El dinero es un siervo fiel. Si lo usas para crecer, crecerá contigo. Si lo usas para disminuir, te arrastrará hacia la limitación. Cada gasto lleva consigo una vibración mental que multiplica su especie. Gasta en educación, y el conocimiento vendrá a ti multiplicado. Gasta en salud, y la vitalidad aumentará. Gasta en difundir la enseñanza espiritual, y tu conciencia se abrirá a mayores revelaciones. Gasta en libros, en conferencias, en instrucción que te eleve, y habrás invertido en la forma más alta de riqueza, la comprensión. Te lo digo con absoluta certeza, la mejor forma de dinero es la que se ha convertido en comprensión. Lo que aprendes se vuelve parte de ti, nadie puede quitártelo. $1 gastado en sabiduría se transforma en 1000 oportunidades futuras, porque la mente instruida se vuelve un imán del bien. Recuerdo a un hombre que vino a mis conferencias en cierta ocasión. Tenía una mente práctica, pero cerrada a todo lo espiritual. Consideraba el gasto inútil comprar libros o asistir a charlas. Un día, decidió probar. Adquirió un solo libro, lo leyó, aplicó una afirmación simple y descubrió que su ánimo y su trabajo mejoraban. Volvió por más. En un año, su mentalidad había cambiado por completo. Me dijo con humildad, nunca imaginé que invertir en mi mente fuera tan rentable. Hoy su negocio prospera, y su serenidad interior vale más que todo lo ha ganado. El crecimiento verdadero no se mide por lo que acumulas, sino por lo que comprendes. Si tu mente se expande, tu mundo se expande. Si tu mente se contrae, tu mundo se estrecha. Por eso, gasta siempre con esta pregunta en el corazón: ¿esto me expande o me disminuye? Si la respuesta es expansión, procede con fe; si es contracción, espera. No temas gastar en lo que eleva tu nivel de conciencia. Un buen libro, una clase, un viaje que te inspire, una mejora en tu entorno, una contribución a la enseñanza del bien, son inversiones espirituales. Cada una es un acto de confianza en la vida, y la vida responde a esa confianza. Te propongo esta afirmación sencilla, que puedes repetir antes de cada gasto, para alinear tu mente con la ley de expansión. Solo gasto en aquello que me expande. Todo dinero que sale de mis manos en propósito de crecimiento vuelve a mí multiplicado en sabiduría, paz y abundancia. Hazla tuya. Vívela. Permite que cada pago se convierta en un acto de crecimiento interior. Recuerda, el dinero no es un fin, es un medio, no es una carga, es una herramienta, no es un amo, es un siervo. Y el siervo más fiel obedece al corazón que crece, no al que teme. Gasta para crecer, no para disminuir. Haz de cada uso del dinero una afirmación de tu fe en el progreso divino. Y cuando la conciencia crece, la vida entera florece en correspondencia, porque la riqueza verdadera es siempre el reflejo de una mente que se ha expandido. Capítulo 10. Prosperar en tiempos de restricción. Hay una verdad que debes grabar profundamente en tu mente: las leyes de Dios no cambian con las condiciones humanas. La ley de la mente divina no se detiene porque haya recesión, guerra, inflación o escasez. La provisión del universo no depende de los boletines económicos ni de las estadísticas de los hombres. Las cifras pueden temblar, los mercados pueden fluctuar, los gobiernos pueden colapsar, pero la ley del bien permanece inmutable. La abundancia no proviene del mundo externo, proviene del flujo interno de tu conciencia. Si en tu mente hay fe, orden y reconocimiento de la fuente divina, el suministro hallará su camino hacia ti aunque todo alrededor parezca cerrado. La vida se abre paso como el agua que encuentra cauce incluso entre las piedras. Quien piensa con Dios, prospera en todo tiempo. Muchos se dejan arrastrar por el clima mental de su entorno. Escuchan frases de carencia, las repiten, y sin saberlo las convierten en órdenes para su subconsciente. Dicen, no hay trabajo,
Todo está caro, no alcanza, el dinero se va. Y cada una de esas expresiones es una semilla de escasez que germina en la experiencia diaria. Por eso te digo, vigila tus palabras, porque tus palabras crean tu mundo. Si deseas prosperar aún en tiempos difíciles, comienza por cambiar tu lenguaje. No digas, no alcanza. Di, Dios tiene infinitos caminos para proveerme. No digas, el dinero se acaba. Di, la abundancia divina es inagotable. No digas, no hay oportunidades. Di, el bien se multiplica a mi alrededor y yo soy parte de él. La mente crea según el molde que le das. Si tu molde es pequeño, pequeño será el resultado. Si tu molde es grande y confiado, la provisión será generosa. En épocas de restricción, el hombre que mantiene su fe intacta se convierte en faro. Su calma y su sabiduría lo elevan por encima de la confusión general. Te contaré una historia sencilla, pero llena de verdad. En una época de crisis económica, una familia que había seguido mis enseñanzas vino a verme. El padre había perdido parte de su salario, los precios subían y la preocupación se había instalado en su hogar. Sin embargo, decidieron poner a prueba la ley mental. En lugar de unirse al coro de lamentaciones, comenzaron cada mañana con una oración de gratitud. Al pagar sus cuentas, repetían, bendigo este dinero, porque vuelve a nosotros multiplicado. Vivimos en la abundancia divina. No se permitían pronunciar palabras de escasez ni dentro ni fuera de casa. Cuando un hijo decía no tenemos, la madre lo corregía con ternura, en Dios todo está provisto, hijo mío. Continuaron bendiciendo cada pago, cada comida, cada gasto, como si fueran los más prósperos del vecindario. Poco después, una oportunidad inesperada surgió. El padre fue invitado a colaborar en un proyecto adicional durante los fines de semana, y el ingreso superó con creces lo perdido. Los hijos recibieron becas de estudio, y la familia entera experimentó un periodo de abundancia serena. Me escribieron para decirme, descubrimos que la crisis no estaba fuera, sino en la mente. Cuando salimos de ella interiormente, el mundo cambió. Esa es la lección eterna, el entorno obedece a la conciencia. El hombre no prospera porque el mundo mejore, el mundo mejora porque el hombre prospera interiormente. En tiempos de restricción, desarrolla lo que yo llamo el método de sobresalir mentalmente. Es muy simple, cada día, durante unos minutos, retira tu atención de las noticias, de las conversaciones temerosas, de los comentarios negativos. Entra en silencio y visualízate viviendo en paz, abundante, seguro, bendecido. No importa lo que dirán los demás, tu mundo interno es tu verdadera realidad. Mírate parando tus cuentas con facilidad, comprando lo necesario sin preocupación, disfrutando de todo lo que Dios te da. Siente la satisfacción de la abundancia cumplida. Esta práctica eleva tu vibración mental por encima del nivel de la crisis colectiva. Y al hacerlo, comienzas a atraer ideas, personas y oportunidades que otros no perciben. Recuerda el Salmo 91, la gran afirmación de protección y provisión. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estas palabras son un escudo invisible para tus finanzas y tu paz. Léelas cada mañana hasta que sientas que la fe sustituye al temor. Y di con autoridad espiritual: en la mente de Dios no hay crisis. Repítelo cuando escuches malas noticias, cuando alguien te hable de escasez, cuando te tiente el miedo. Dilo con firmeza: en la mente de Dios no hay crisis. Porque allí no hay carencia, ni pérdida, ni fracaso. Hay orden, abundancia y continuidad infinita. Recuerda, no puedes controlar las condiciones del mundo, pero puedes gobernar tu conciencia. Si permaneces en fe, la ley mental convertirá cada aparente obstáculo en una puerta abierta. En los tiempos difíciles, quienes piensan con Dios se vuelven fuentes de provisión para otros.
Hazlo tu práctica diaria, bendice tus recursos, mantén la calma, evita las palabras negativas y sostén la imagen de abundancia perfecta. Porque la fe no se mide en tiempos de prosperidad, sino en los días en que todo parece escaso. Y entonces verás cumplirse la promesa: el que confía en el poder divino prospera, aun en medio de la tormenta. Afirma ahora y afirma siempre: en la mente de Dios no hay crisis. La abundancia divina es mi herencia y se manifiesta aquí y ahora. No temo la escasez, porque mi fuente es eterna. Estoy protegido por el poder del Altísimo, y en todo tiempo prospero. El mundo puede oscurecerse por un instante, pero la luz interior del que cree jamás se apaga. Capítulo 11. El dinero y las relaciones: honrar, no dominar. Pocas fuerzas revelan con tanta claridad el estado espiritual de una relación como el dinero. En los hogares, en las amistades, en los negocios, el dinero se convierte en espejo fiel del amor o del egoísmo que habita en los corazones. Donde se usa para servir, hay paz; donde se usa para controlar, hay conflicto. El dinero no destruye los lazos humanos, los expone. Muestra si en ellos reina el respeto o el deseo de dominio. El principio es sencillo, pero profundo: el dinero debe ser expresión de consideración, no de control. Cuando un hombre o una mujer utilizan el dinero para imponerse, humillar o marcar jerarquías, están sembrando división en el terreno donde deberían sembrar unidad. El dinero es una forma de energía divina, y como toda energía, se retira de donde se usa con egoísmo o resentimiento. Gastar en el hogar con amor, en los hijos con propósito, en el cónyuge con respeto, en los padres con gratitud, genera una atmósfera donde el dinero gusta de permanecer. Porque el dinero, como toda fuerza viva, busca armonía. No se queda donde hay crítica, sospecha o dureza. Se siente atraído por la paz, por la alegría compartida, por el sentimiento de unión. He visto muchos hogares con ingresos suficientes, pero pobres en felicidad. No por falta de dinero, sino por la forma en que se habla de él. En algunos, cada gasto se convierte en un campo de batalla, cada compra en una sospecha, cada cuenta en un reproche. Se critica, se acusa, se compara. Y luego, todos se sorprenden de que el dinero no rinda. Pero la verdad espiritual es esta: la crítica constante acerca del gasto expulsa el suministro. Porque la crítica nace del miedo, y el miedo bloquea el flujo del bien. El dinero ama la armonía tanto como el cuerpo ama la salud. No puede multiplicarse en un ambiente de discordia. En cambio, cuando el dinero circula en un hogar donde reina el respeto, donde las decisiones se toman con oración y entendimiento, donde cada gasto es una expresión de amor, la abundancia aumenta naturalmente. Aconsejo siempre a las parejas orar juntas antes de tomar decisiones importantes, sobre todo las relacionadas con el uso del dinero. La oración conjunta disuelve el orgullo y unifica el propósito. No se trata de pedir milagros, sino de reconocer juntos la fuente. Cuando dos mentes se unen en fe, la dirección divina actúa con precisión. Permíteme contarte una historia verídica. Un matrimonio vino a verme en busca de consejo. Ambos trabajaban, pero su relación se había deteriorado a causa del dinero. Discutían constantemente por los gastos. Él acusaba a ella de comprar sin medida, ella lo acusaba de ser tacaño y controlador. Ninguno de los dos escuchaba al otro, ambos se sentían incomprendidos. Su hogar era próspero en apariencia, pero frío y tenso en espíritu. Les pedí que hicieran un pequeño ejercicio: cada noche, antes de dormir, tomaran unos minutos para bendecirse mutuamente y declarar en voz alta una oración sencilla. El amor dirige nuestro uso del dinero, somos uno en el propósito y uno en la provisión. Les pedí también que, antes de decidir cualquier gasto importante, hicieran silencio juntos durante unos minutos y dijeran: Padre, muéstranos el orden divino en esta decisión. Al principio les resultó extraño, casi incómodo, pero persistieron. Poco a poco, las discusiones fueron cesando. Comenzaron a comunicarse con más amabilidad, a escuchar las necesidades del otro, a reír de nuevo al planear sus compras. El dinero, que antes parecía escurrirse,
comenzó a multiplicarse. En pocos meses, él recibió un ascenso y ella una oportunidad laboral más estable. Cuando volvieron a verme, dijeron, no cambió el dinero, cambiamos nosotros. Y tenían razón. El dinero no era el problema, sino el reflejo de una relación desordenada. Cuando el amor ocupó el lugar del miedo y del control, el suministro volvió a fluir. Recuerda, el dinero debe unir, no dividir. En un hogar donde se bendice el dinero, cada moneda tiene un propósito y cada gasto se convierte en una oración. No hay lugar para la culpa ni para la crítica, porque el propósito es común. No importa quién gane más ni quién administre, lo que importa es que ambos reconozcan la misma fuente, el mismo canal, la misma ley. Haz de esta práctica una costumbre en tu vida familiar. Antes de pagar una cuenta o hacer una compra importante, une tus pensamientos con los de tu pareja, tus hijos o quien comparta tu hogar, y di, el amor dirige nuestro uso del dinero, somos uno en el propósito y uno en la provisión. Esta simple afirmación disuelve las vibraciones de discordia y restablece el orden divino. Donde hay amor, hay sabiduría, donde hay sabiduría, hay equilibrio, y donde hay equilibrio, el dinero permanece y crece. El dinero no debe ser instrumento de poder, sino vehículo de servicio. No debe ser motivo de competencia, sino oportunidad de colaboración. No debe ser arma de dominio, sino expresión de amor. Cada vez que uses el dinero para honrar a otro, para ayudar, para construir, estarás aumentando tu caudal invisible. Bendice siempre el dinero que sale y el que entra en tu hogar. Bendice a quien lo administra y a quien lo gana. Agradece a Dios, la fuente única, y verás cómo el suministro se vuelve constante, sereno, suficiente. Repite cada día, con el corazón tranquilo y la mente unida a la fe. El amor dirige nuestro uso del dinero, somos uno en el propósito y uno en la provisión. Nada falta en nuestro hogar, porque Dios es nuestra fuente y nuestro vía. Cuando el amor es la base, el dinero se vuelve mensajero del bien. Y en un hogar donde se honra y no se domina, el suministro fluye sin interrupción, como un río bendito que nunca deja de cantar. Capítulo 12. Vivir en la conciencia de sobra divina. El propósito último de este libro no es enseñarte solo a gastar bien, sino a vivir en la conciencia de sobra divina. No basta con aprender a circular el dinero, bendecir los pagos o administrar con orden. La verdadera meta es llegar a sentir, en lo más profundo del alma, que te sobra porque Dios no se agota. Cuando alcanzas ese estado de certeza interior, toda preocupación por el dinero desaparece, y en su lugar surge una paz silenciosa, estable, inquebrantable. La verdadera riqueza no se mide por la suma en el banco, ni por las posesiones que acumulas, sino por la seguridad invisible que habita en tu corazón. Es la conciencia constante de que estás sostenido por una fuente inagotable, una vida que fluye en ti y a través de ti, renovándose sin cesar. Esa conciencia es la sobra divina, no el exceso que se ostenta, sino la plenitud que nunca teme. Dios no te creó para vivir contando monedas, sino para contar bendiciones. No te trajo a la vida para que midas lo que falta, sino para que reconozcas lo que ya está cumplido en su mente perfecta. Toda provisión existe primero como idea en el plano divino, y cuando la aceptas en tu pensamiento, comienza a manifestarse en tu experiencia. Por eso, la práctica más elevada de la prosperidad consiste en mantener una conciencia de sobra, aun cuando las apariencias digan lo contrario. La fe no consiste en negar la realidad visible, sino en afirmar la verdad invisible. Y la verdad es esta: en la mente de Dios, tu provisión está completa ahora. Murphy diría, vivir en abundancia es vivir en serenidad. Quien tiene fe en la sobra divina no teme el mañana, no se inquieta por las facturas, no se queja de los precios. Vive confiado, sabiendo que el suministro fluye en orden perfecto, porque la fuente nunca se agota. Te enseñaré ahora una serie de ejercicios diarios para cultivar esta conciencia. Practícalos sin rigidez, pero con constancia. Son actos simples que reeducan tu mente para reconocer la abundancia como tu estado natural. 1. Al despertar. Antes de abrir los ojos por completo, di en silencio, hoy bendigo todo lo que debo pagar y todo lo que recibiré.
Mi día está lleno de provisión divina. Siente que una corriente invisible de bienestar fluye hacia ti desde todas partes. 2. Al recibir dinero, un pago o una bendición. Detente un instante y di, gracias, Dios mío, porque eres la fuente de esta provisión. Este dinero es un canal de tu amor. Al hacerlo, transformas un acto material en un sacramento espiritual. 3. Al gastar. Hazlo con gozo, no con prisa ni con culpa. Di interiormente, gasto con alegría, porque doy y recibo en la abundancia divina. Siente que cada billete o moneda que sale de tu mano es una semilla viva que producirá nueva cosecha. 4. Al acostarte. Cierra los ojos y visualiza el día siguiente ya cumplido. Mírate atendiendo tus asuntos con facilidad, parando todo en orden, recibiendo más de lo que esperabas. Da gracias antes de dormir, porque en el plano divino todo ya está resuelto. Este hábito sencillo mantiene tu mente en el cauce de la fe y tu subconsciente abierto a las infinitas formas del suministro. La Escritura lo declara con majestuosa simplicidad en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No dice algunas cosas, ni si las condiciones son favorables, dice todo lo que os falta. Esa promesa es ley mental. Cuando la aceptas sin reservas, tu vida comienza a reflejarla. He visto personas transformar su existencia solo con esa verdad. Una mujer que vivía agobiada por las deudas comenzó a repetir cada día: mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Al principio, lo hacía mecánicamente, luego, con convicción. En menos de un mes, nuevos ingresos llegaron a su hogar, de modos que ella no habría podido imaginar. La ley no falla, el pensamiento sostenido en la fe produce resultados. Para sellar esta enseñanza, te dejo un tratamiento final de prosperidad. Léelo en voz alta durante 21 días consecutivos. No lo hagas como una súplica, sino como una afirmación de certeza. Cada palabra es una semilla que caerá en el terreno fértil de tu subconsciente. Tratamiento de prosperidad. Dios es mi fuente eterna, inagotable e inmediata. Su riqueza fluye hacia mí en forma de dinero, ideas, oportunidades y gozo. Acepto ahora la sobra divina, me sobra tiempo, me sobra paz, me sobra provisión. Todo gasto que hago es una semilla que germina en bien multiplicado. No temo al futuro, porque mi provisión ya está cumplida en el presente. Cada día recibo más, porque cada día doy más. Mi mente es un canal limpio por donde circula la abundancia de Dios. Bendigo todo lo que tengo y todo lo que doy, porque sé que nada se pierde en el orden divino. El dinero llega a mí por caminos visibles e invisibles, en perfecta justicia y perfecta alegría. Yo soy hijo del infinito, y mi herencia es la plenitud. Declaro que ahora mismo mi vida está llena de bien, y que el universo entero conspira a mi favor. Gracias, Padre, porque ya está hecho. Léelo despacio, sintiendo cada palabra como verdadera. Al final de los 21 días, algo dentro de ti habrá cambiado, ya no pedirás, sino que sabrás. Y ese saber interior, la certeza de que el bien te pertenece y no puede agotarse, es la verdadera riqueza. Recuerda siempre, vivir en la conciencia de sobra divina no es acumular, sino confiar. No es tener más cosas, sino tener más fe. Y esa fe, una vez establecida, convierte cada día en una celebración. Porque el hombre que sabe que Dios no se agota jamás, vive en paz aun cuando el mundo se agite. Ese es el estado supremo de la prosperidad, la paz interior que proviene de la certeza de la abundancia eterna.